Hola, buenas. En este video resolveremos el ejercicio número 3 de la guía de problemas de integración de los temas 3 y 4 de macromoléculas, ubicado en la página 36 de la misma. Bueno, en el ejercicio 3, en la parte A, nos dice que una proteína B que se disuelve en buffer fosfato pH 7,4 se halla en forma oligomérica, pero en presencia de un agente reductor como es el beta-mercaptoetanol, se disocia totalmente en unidades monoméricas idénticas de conformación esférica. Nos dan la tabla de distintas propiedades que se midieron en los dos medios, con el buffer y con buffer con el agente reductor. De datos nos dice que la viscosidad del solvente de ambos medios es 0,01 y que la densidad de la solución de ambos buffers es de 1 gramo por mililitro. También consideramos que el grado de hidratación de B en ambos medios es nulo, por lo tanto nos está diciendo que nuestra proteína B es anhidra en ambos buffers. Entonces, de lo que nos da el apartado podemos ver que en este medio buffer, donde tenemos la proteína oligomérica, anhidra, que está monodispersa, o sea que es la única especie que hay en el medio, que no sé cuántas unidades tiene este oligómero. Luego lo agrego beta-mercaptoetanol, el agente reductor, y me disocia totalmente, o sea que es un monómero monodisperso, y me dice que tiene una conformación esférica, o sea que el factor sigma es 2,5. Entonces el apartado 1 nos dice que completemos la tabla y justifiquemos en cada caso y de ser necesario con cálculo. En el medio buffer presentamos el oligómero anhidro monodisperso que presenta n subunidades y en la tablita nos da que para este medio buffer el peso molecular determinado por medida de presión osmótica es de 180.000 kilodalton. Por lo tanto, al ser monodisperso, este peso molecular promedio en número coincide con el peso de la única especie que es el oligómero. Nos da el volumen específico parcial. Este volumen específico parcial coincide con el volumen calculado por pignometría como por viscosidad el hidrodinámico, ya que es una molécula anhidra. Nos da el F cerito experimental, que es 7,01 por 10 a la menos 8, ya que se encuentra dentro entre paréntesis, por lo tanto lo multiplicaríamos. Y nos pide calcular la relación F cerito experimental sobre el F mínimo, el coeficiente de difusión cerito y el coeficiente de sedimentación cerito. Comenzamos calculando el volumen que ocupa una molécula. Para eso utilizamos el volumen específico parcial, que ocupa 1 gramo de macromolécula, por el peso molecular sobre el número de Avogadro y determinamos el volumen de una molécula. A partir de ese determinamos el radio que ocupa una molécula, con la fórmula de la esfera, 4/3 pi por radio al cuadrado. Teniendo el radio, podemos calcular el F mínimo, con la ley de Stokes, 6 pi por la viscosidad por el radio anhidro. Entonces tenemos el F mínimo que coincide con una esfera anhidra. Lo relacionamos con el F experimental que tenemos de datos y la relación nos da 1. Esto significa que nuestro oligómero es una esfera anhidra. Entonces completamos la tabla 1 en la relación F sobre F mínimo. Luego determinamos el coeficiente de difusión cerito. Para eso utilizamos el F experimental que nos da de datos. El R es 8,31 por 10 a la menos 7 cuando tenemos centímetros cuadrados por gramo sobre segundo cuadrado por mol Kelvin, por la temperatura que era 25 grados, 298 Kelvin.
sobre el número de Avogadro por el F de datos. Obtenemos el coeficiente de difusión, que es 5,86 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados sobre segundo. Completamos la tabla. 5,86. Fíjense que 10 a la 7 está fuera del paréntesis, por lo tanto este valor sería 5,86 por 10 a la menos 7. Hay que dividirlo. El último parámetro a determinar es el coeficiente de sedimentación, que este lo determinamos por el peso molecular, que lo tenemos datos, por este factor de flotación, que es 1 por la densidad de 1 gramo por mililitro, por el volumen específico parcial de datos, sobre el número de Avogadro por el F experimental. Tenemos todos los datos, podemos calcular el coeficiente de sedimentación 0, que es 11,90 por 10 a la menos 13 segundos, que sería 11,90 Sverber. Entonces reemplazamos, completamos la tabla, 11,9 y sería por 10 a la menos 13 porque está fuera del paréntesis. Ahora en el medio que tengo buffer más el agente reductor, donde mi proteína ya es monomérica, férica anhidra. Primero determino el peso molecular por la relación de sedimentación-difusión, que nos da de dato en la tabla. Teniendo el S y el D, la densidad, el volumen específico también tenemos de dato, a 25 grados podemos determinar el peso molecular, que nos da 45.000 gramos sobre mol. Este sería el peso molecular del monómero, 45.000, ya que es una muestra monodispersa. Y completamos la tabla. Luego, para determinar el F experimental, con el coeficiente de difusión, teniendo la temperatura, podemos determinar el F experimental, que nos da 4,41 por 10 a la menos 8. Completamos la tabla. Como habíamos dicho que era una esfera anhidra, este F experimental coincide con el F mínimo de stock, por lo tanto la relación va a ser 1. Completamos la tabla. Bueno, la segunda parte nos dice cuántas unidades conforman el oligómero. Bueno, a partir del apartado 1 vemos que el peso molecular del monómero es 45.000, el oligómero 180.000, por lo tanto el oligómero está conformado por 4 subunidades. Planteando nuestro modelo, en el medio buffer tenemos un tetrámero esférico, con una esfera grande de 4 monómeros, que va a ser anhidro y monodisperso, que cuando el agente reductor va a quedar un monómero esférico anhidro monodisperso. Bueno, entonces en el apartado 3 me pide determinar el peso molecular por medida de dispersión de la luz, o sea el peso molecular promedio en peso, en un medio donde la fracción molar de oligómero B que queda sin disociar es 0,6. Por lo tanto, la fracción del tetrámero de 180.000 gramos por mol es de 0,6 y la del monómero de 45.000 gramos por mol de peso molecular es de 0,4. Determinamos el peso promedio en peso y da 160.714. Después me pide que lo calcule por medida de presión osmótica, o sea el peso promedio en número, y me pregunta si coinciden y por qué. Entonces, para calcular el peso promedio en número, con la fracción 0,6 y 0,4 de tetrámero monómero, me da un promedio en número de 126.000. El promedio en peso tiende siempre a la especie de mayor peso molecular, que es 180.000, y el de número tiende a la mayor proporción, que también va a ser la de 180.000, pero tengo una distribución pareja de ambos, por lo tanto
tiende a la mitad entre ambos. Esto coincide con la teoría donde el promedio en pesos siempre es mayor al número, y respondiendo la consigna no coinciden porque la muestra es pausi dispersa en un equilibrio monómero-tetrámero. Bueno, en el apartado B nos pide que realicemos los gráficos de presión osmótica versus concentración que esperamos obtener para la proteína B en el buffer y en el medio buffer reductor. Comparémoslo y justifiquemos la diferencia. Indica el valor de la ordenada al origen de cada caso. Entonces, esquematizamos la presión osmótica en función de la concentración para el medio buffer reductor, donde tenemos nuestro monómero esférico, y en el medio buffer donde tenemos nuestro tetrámero esférico. Analizando la ordenada al origen, que es igual a la inversa del peso molecular en número, que en este caso coincide con el peso molecular tanto del monómero como el tetrámero, porque son monodispersos, vemos que a mayor peso molecular en el tetrámero, menor va a ser la ordenada al origen, por lo tanto va a estar abajo de la ordenada al origen del monómero. A mayor peso molecular, menor ordenada al origen. Luego analizar la pendiente, que coincide con el segundo coeficiente de Brial. El segundo coeficiente de Brial depende del volumen excluido y del peso molecular. Entonces, cuando pasamos de un medio buffer tetrámero a un medio con reductor con un monómero, el volumen excluido disminuye, también disminuye el peso molecular, pero el peso molecular tiene una mayor magnitud. Por lo tanto, al reducir va a hacer que aumente el segundo coeficiente de Brial, por lo tanto la pendiente, en el medio reductor. Entonces, esquematizamos que en el medio reductor tiene una mayor ordenada al origen y una mayor pendiente que en el medio buffer. Bueno, después nos pide que repitamos lo del ítem anterior para el gráfico de viscosidad específica versus concentración. La viscosidad específica versus concentración de esta gráfica obtenemos que la ordenada de origen coincide con la viscosidad intrínseca, pero tanto en el medio buffer como en el medio reductor van a ser igual. Entonces la viscosidad intrínseca de nuestra macromolécula en ambos casos son casi constantes. Esto se debe a que son dos esferas, un monómero y un tetrámero. La viscosidad intrínseca se define como el factor sigma por el volumen específico parcial hidrodinámico, que como son moléculas anhidras, coincide con el volumen específico parcial anhidro, y el factor sigma es igual a 2,5 porque son ambas esferas. Entonces, mis proteínas en ambos medios van a tener una viscosidad intrínseca alrededor de 1,8 mililitros por gramo.